te han mirado con una sonrisa torcida, te han soltado una frase que parecía inocente, y aún así se te ha quedado dentro todo el día, como cuando notas que alguien aplaude por fuera, pero por dentro desea que tropieces justo antes de llegar. No te digo esto para meterte miedo, te lo digo porque aquí aparece una tensión real, muy concreta, ligada a una mujer que lleva tiempo comparándose contigo, y ya no puede sostener la máscara con la misma calma. Lo más fuerte es que no empezó por odio abierto, empezó por una mezcla rara de admiración, rabia silenciosa y esa sensación amarga que nace cuando alguien te ve avanzar mientras siente que su propia vida se le encoge. Ahora mismo siento un corte claro en la historia, porque entra la carta de la balanza rota, y esta carta no llega para adornar nada, llega cuando una persona ha estirado demasiado una mentira, una crítica o una mala intención, hasta romper su propio equilibrio. Aquí no estoy viendo un simple mal rollo pasajero, estoy viendo consecuencias, miradas cruzadas, comentarios torpes, movimientos que no salen como esa mujer esperaba, y eso encaja con algo que ya vienes percibiendo sin poder nombrarlo del todo. Seguro que en más de una ocasión has sentido esa incomodidad absurda, ese segundo raro después de compartir una buena noticia, cuando la otra persona cambia el gesto apenas un instante, y luego actúa como si no pasara nada. Si deseas que la envidia se transforme en impulso para tu éxito personal, escribe en comentarios, brillo más que nunca, deja tu like y continúa aquí, porque lo siguiente cambia totalmente el juego. Sé que una parte de ti ha intentado quitarle importancia, porque a veces cansa sospechar, cansa notar cosas que nadie más comenta, y al final acabas pensando, si te lo estás inventando por puro agotamiento o por no querer líos. Pero no, aquí no hay exageración, aquí hay intuición fina, de la que se activa después de varias escenas pequeñas, después de un silencio seco, de un consejo que sonaba bien pero te dejó peor, de una ausencia demasiado oportuna. Y cuanto más amable has sido, más se ha desordenado por dentro esa mujer, porque hay personas que soportan mejor tu caída que tu brillo tranquilo, sobre todo cuando no pueden copiar la paz con la que llevas lo tuyo. Siento también que esto toca una zona delicada de tu vida diaria, un trabajo, un círculo cercano, una amistad mezclada con costumbre, incluso una dinámica familiar donde ciertas palabras se lanzan como si fueran bromas, pero dejan pinchazos que tardan en irse. No es casualidad que últimamente hayas preferido callarte algunas cosas, bajar un poco el volumen de tus planes, proteger pequeños avances que antes habrías compartido con más naturalidad y hasta con ilusión limpia. Lo impresionante es que esa prudencia tuya no nace de debilidad, nace de una sabiduría que se despertó justo a tiempo, porque algo dentro de ti ya había detectado una sombra pegada a tus pasos. Aquí se mueve otra clave, y me parece importante decirla sin vueltas. Esa mujer no solo te envidia por algo que tienes, también te envidia por algo que eres, por la forma en que sigues en pie cuando tocaba derrumbarse, por cómo sostienes el cansancio sin convertirlo en veneno. Eso duele más que cualquier logro visible, porque hay personas que no se comparan con tu ropa, tu dinero o tus éxitos, se comparan con tu entereza, con esa manera de respirar hondo y seguir, incluso cuando nadie te aplaude. Por eso el malestar viene creciendo, porque mientras tú has atravesado días torcidos sin hacer espectáculo, ella ha ido alimentando una narrativa, en la que necesitaba verte menos para sentirse un poco más. Si quieres adelantarte a cualquier mala intención y proteger lo que estás construyendo, comenta ahora, nadie frena mi avance, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que está a punto de pasar es brutal. Me cambia el pulso al ver asomarse el espejo de humo, porque esta carta desnuda una estrategia vieja, la de confundir a los demás sobre quién eres realmente, sembrando dudas pequeñas, nunca demasiado obvias, para no quedar en evidencia si alguien une las piezas. Eso explica por qué ciertos comentarios te han llegado deformados, por qué una conversación se enfrió sin motivo claro, o por qué sentiste que alguien te observaba como si ya tuviera una versión de ti, escrita por otra persona. Y aquí viene el giro que no conviene ignorar, porque la manipulación no está siendo tan limpia como esa mujer cree, ya ha empezado a dejar rastro, y donde pensaba controlar el relato se está notando la intención. Hay un momento muy específico que me viene con fuerza, una escena cotidiana, nada teatral, donde se le escapa algo, un gesto, una palabra fuera de lugar, un tono demasiado afilado, y alguien que hasta ahora no quería ver, por fin lo ve. Esto no sucede en un gran escenario ni con música de fondo, sucede en ese tipo de instante simple que luego te hace repasar la tarde entera,
como cuando vuelves a casa y recuerdas una cara rara justo al pronunciar tu nombre. Esa pequeña grieta cambia mucho más de lo que parece, porque abre una puerta para que otras personas reconsideren cosas que habían normalizado, y cuando eso pasa, ya no se puede sostener el personaje con la misma comodidad. No me interesa ponerte a la defensiva, porque esta historia no se resuelve desde el miedo, se resuelve desde una verdad que empieza a salir sola, aunque haya tardado más de lo que te habría gustado. Tú no necesitas perseguir a nadie, ni rebajarte a entrar en juegos retorcidos, ni gastar noches repasando frases con rabia, porque la balanza se está corrigiendo desde dentro de la propia situación. De hecho, cuanto más calma mantienes, más se nota la diferencia entre tu forma de estar y el desgaste emocional de esa mujer, y esa comparación silenciosa pesa mucho más que cualquier discusión. Lo que me remata esta parte es que aparece una capa emocional escondida, algo casi ridículo por lo humano que es. Esa mujer creyó en algún momento que iba a estar por encima de ti, o que te podía manejar con cercanía, con culpa o con ese tipo de trato que mezcla cariño con control. Cuando notó que no dependías tanto, que empezabas a poner límites, o simplemente que tu energía ya no se doblaba igual, la herida interna se volvió más agresiva y menos discreta. Y si esto te está resonando ahora mismo, prepárate, porque una reacción que parecía pequeña, estaba tapando una intención bastante más seria de lo que realmente imaginabas en un principio. Cáncer. Llevas un tiempo andando con una mezcla rara de cansancio y lucidez, como quien ya sabe que algo no cuadra, pero aún intenta conservar la educación, para no convertir una incomodidad en guerra abierta dentro de su rutina. Yo te veo midiendo palabras, revisando conversaciones en la cabeza mientras haces otra cosa, notando quién celebra de verdad, y quién te deja un regusto extraño justo cuando necesitabas ligereza, no tensión. Esa sensación no ha nacido por una sola escena, ha crecido poco a poco, entre detalles tan pequeños que daban vergüenza mencionar, y justamente por eso la historia ha podido alargarse tanto. Me entra con muchísima claridad una mujer cercana por acceso más que por intimidad, alguien que sabe cosas de ti no porque te conozca en profundidad, sino porque ha estado el tiempo suficiente para observar tus ritmos, tus costumbres y tus puntos delicados. Puede aparecer como amiga, compañera, pariente política, conocida insistente o incluso alguien que fue más importante antes, y no aceptó del todo tu cambio, pero lo esencial aquí es su patrón, no su etiqueta. Su forma de actuar tiene una mezcla de presencia y cálculo, está disponible cuando quiere información, pero ausente cuando tu brillo necesitaría apoyo real, y eso ahora empieza a verse de otro modo. Si quieres que alguien cercano abra los ojos y deje de rodearse de personas falsas, escribe en comentarios, la verdad siempre gana, comparte este vídeo y quédate conmigo, porque lo que viene ahora sorprende más. Aquí me corta la respiración, la carta de la reina torcida, porque muestra a una mujer, que sonríe mejor de cara al público que a puerta cerrada, y cuya fragilidad interna se disfraza de seguridad, mientras mide cuánto puedes crecer sin hacerle sentir pequeña. Esta carta habla de comparación constante, de una mente que no descansa cuando te va bien, y de una costumbre peligrosa, la de interpretar tus avances como si fueran ataques personales contra su propia historia. Lo más delicado es que no siempre te ha deseado mal de forma directa, a veces le bastaba con contaminar el ambiente, con quitar mérito, con sembrar la duda para que otros no te vieran limpio. Por eso ciertos silencios a tu alrededor no eran casuales, ciertas invitaciones dejaron de llegar, cierta cordialidad se volvió más rígida, y tú empezaste a sentir esa especie de niebla social tan agotadora, donde nada es lo bastante grave para señalarlo, pero todo junto termina pesando. Sé que una parte de ti ha preferido seguir a lo suyo, porque bastante tienes con tus batallas, con facturas, responsabilidades, gente que depende de ti, días en los que salir adelante ya es bastante proeza. Aún así, esta vez tu percepción ha sido finísima, porque había un trabajo subterráneo, intentando colocarte en un lugar que no te corresponde, y eso no iba a quedarse escondido para siempre. También veo alrededor a otras personas que al principio actuaron desde la comodidad, no desde la maldad, gente que escuchó una versión maquillada y decidió no mirar demasiado, porque resulta más fácil dejarse llevar por lo que ya circula que detenerse a pensar. Esto pasa mucho, y duele, porque no hace falta una traición enorme para que el daño exista, basta con que alguien se quede callado, en el momento en que una media verdad te está robando espacio. Lo interesante es que esa pasividad empieza a girar,
porque cuando una persona sostiene durante demasiado tiempo una historia torcida, tarde o temprano exagera, y justo ahí los demás detectan el desfase. Siento un cambio muy fuerte ligado a un contexto cotidiano, una reunión incómoda, un mensaje reenviado, una conversación que llega donde no debía, una frase soltada con veneno en el momento menos conveniente, y ese pequeño desliz puede abrir ojos de golpe. Es de esos episodios que parecen menores desde fuera, pero alteran por completo la lectura de meses anteriores, porque mucha gente entenderá entonces que tú no estabas susceptible, estabas leyendo bien una atmósfera enferma. Quédate con esto, porque cuando se rompe la versión elegante del problema, también se rompe el encanto, que protegía a quien estaba moviendo los hilos detrás de escena. Hay personas que sonríen contigo pero compiten en silencio, y eso se nota en pequeños detalles que no encajan. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios. Nadie apaga mi brillo, porque lo que viene ahora lo revela todo. Aparece ahora el nudo de vidrio, y esta carta me habla de tensión contenida, de algo frágil que parece firme, hasta que una sola presión lo resquebraja por completo, y deja al descubierto lo mal construido que estaba. Aquí se ve que esa mujer no controla ya sus emociones como antes, empieza a tener prisa, se contradice, se delata por exceso de empeño, y en vez de apagar sospechas, las despierta. En términos muy humanos, es como quien repite demasiado que todo va bien, y con cada repetición hace que todos se pregunten qué está intentando tapar de verdad. Tú mientras tanto estás en un punto crucial, porque aunque todavía no hayas visto la escena completa, tu forma de reaccionar decide mucho de lo que ocurre después, sobre todo en lo emocional y en lo práctico. Si has sentido ganas de justificarse, de mandar un mensaje largo, de defender cada gesto, respira y frena un poco, porque ahora mismo te conviene más la claridad breve que el desgaste innecesario. No necesitas convencer a quien disfruta confundiéndote, necesitas sostenerte bien, dejar espacio a que la realidad haga su trabajo, y prepararte para un giro que puede devolverte una tranquilidad que dabas por perdida. Sé que cuando alguien te hiere desde la cercanía duele doble, porque no solo enfada la mala intención, también decepciona descubrir que esa persona observó tu vulnerabilidad sin cuidarla, usando justo lo que sabía para incomodarte mejor. Es muy posible que estés repasando escenas antiguas, y entendiendo de otra manera comentarios que antes parecían simple torpeza, y ese reconocimiento puede revolverte mucho por dentro durante unos días. Pero ojo, porque en ese reordenamiento también se libera algo valioso. Dejas de culparte por notar raro lo que realmente era raro, y esa validación interna te devuelve fuerza muy deprisa. Te digo algo casi al oído. La parte más decisiva no está en la envidia en sí, sino en el momento en que otras personas empiecen a nombrarla sin tu ayuda, porque ahí cambia por completo tu posición dentro de esta historia. Cuando el entorno detecta por sí solo la mala intención, la carga deja de recaer sobre quien la sufrió, y ese cambio es enorme, especialmente si llevabas tiempo sintiéndote incomprendido o midiendo cada palabra para no parecer conflictivo. Y si se te ha venido ahora mismo a la cabeza una escena concreta, una comida, un grupo de chat, una jornada de trabajo o una visita extraña, no lo apartes tan rápido, porque por ahí está entrando una verdad que aún no ha terminado de acomodarse. Cáncer. Aquí la historia se abre de golpe, porque esa mujer no estaba actuando solo por comparación, estaba intentando mantener una posición, una imagen o una influencia, que siente tambalearse cada vez que avanzas sin pedir permiso, y sin entrar en sus juegos. Esto cambia mucho lo que venías entendiendo, porque ya no estamos solo ante celos personales, estamos ante una necesidad de control que se disfrazó de opinión, de consejo, de familiaridad, incluso de preocupación. Por eso algunas cosas parecían excesivas para detalles tan pequeños, porque en realidad no reaccionaba a un hecho aislado, reaccionaba al miedo de perder terreno donde antes se sentía fuerte. Viene un sacudón serio con el faro invertido, una carta que señala a quien quería ser referencia para otros, pero empieza a mostrar zonas oscuras justo cuando más intenta parecer impecable. Aquí percibo que su papel dentro de un grupo, una familia, un entorno laboral o una amistad compartida estaba construido en parte sobre la comparación, sobre ser la voz segura, la persona conveniente, la que supuestamente sabía cómo eras. En cuanto tu comportamiento desmonta esa versión, o alguien comprueba que contigo no encaja lo que ella contaba, su autoridad moral se agrieta, y eso para alguien así pesa muchísimo más que una simple discusión. Aquí está el giro fuerte, porque en un principio parecía que el problema eras tú por destacar,
por poner límites o por no seguir una dinámica que te recortaba, pero ahora se entiende algo más profundo. Tu cambio dejó sin alimento una costumbre tóxica que llevaba tiempo sosteniéndola. Personas así a veces necesitan tener a alguien por debajo para sentirse estables, alguien a quien corregir, minimizar o colocar en un papel menor, y cuando ese papel deja de funcionar, responden con incomodidad, sarcasmo o maniobras torcidas. Esto no justifica nada, claro, pero explica por qué se intensificó justo cuando empezaste a tener más paz, más criterio propio o menos necesidad de aprobación externa y constante. Lo delicado es que no actuó sola en todo momento, y esto quiero decirlo con precisión, porque veo otra mujer o una persona de temperamento pasivo que no inicia el daño, pero lo sostiene por omisión, por simpatía interesada o por simple cobardía. Esa presencia no tiene tanto peso emocional como la principal, aunque sí ayuda a expandir el mal ambiente, repitiendo cosas a medias, legitimando críticas, o mirando hacia otro lado cuando una injusticia empezaba a coger forma. Sin embargo, y aquí está la parte que cambia el tablero, esa complicidad se está enfriando, porque cuando alguien huele que la maniobra puede volverse en su contra, el apoyo se evapora rapidísimo. Se marca además una escena de exposición involuntaria, y no hace falta imaginar algo escandaloso, a veces basta con una contradicción pública, una reacción demasiado intensa ante una tontería, o una confesión mal controlada delante de la persona menos adecuada. Eso sucede justo cuando ya había desgaste interno, y por eso el efecto es mayor, porque no pilla a la gente de cero, pilla a varios con sospechas previas, preguntas guardadas y recuerdos incómodos. Lo que parecía un simple comentario entonces se recoloca, y de repente todo empieza a encajar, con una precisión que da hasta rabia por lo evidente que era visto con distancia. A veces alguien celebra tus logros de forma rara, como si le molestaran más de lo que aparenta, y eso te deja pensando, si te reconoces en esto, deja escrito, mi éxito no se toca, porque lo siguiente lo confirma. En este punto me sorprende muchísimo la fuerza de la justicia de Sal, porque esta carta habla de una devolución exacta, no grandilocuente, pero sí muy visible para quien estaba dentro del asunto, una especie de derrota íntima que no se puede maquillar del todo. Esa mujer empieza a experimentar en su propio cuerpo, lo que intentó crear a tu alrededor, inseguridad, sospecha, pérdida de credibilidad, relaciones tensas y la sensación de que algo se le escapa, por más que quiera arreglarlo rápido. Aquí la vida no se mueve como castigo teatral, se mueve como equilibrio, poniendo a cada cual delante del reflejo, de lo que alimentó mientras creía que nadie lo notaba. Puedes estar a punto de vivir un momento raro, de esos en los que alguien te trata mejor sin explicarte por qué, o te llega una información con un tono diferente, o notas que cierta persona baja la guardia contigo, después de haberse mostrado fría durante mucho tiempo. Eso no es casualidad, es el efecto del giro en el ambiente, cuando la percepción colectiva empieza a modificar la posición de cada uno, sin necesidad de una gran conversación pública. Lo más intenso de todo es que esa mejora puede confundirte al principio, porque después de sentirte observado con dureza, recibir respeto otra vez también descoloca, como cuando por fin aflojas los hombros y te das cuenta de cuánto llevaban apretados. Quiero que entiendas otra verdad importante: pagar caro no siempre significa un derrumbe total, a veces significa perder justo aquello que esa mujer valoraba más, la imagen, la capacidad de influir, la atención que recibía o la seguridad con la que entraba en ciertos espacios. Si su vida ya venía tocada por insatisfacción o frustraciones personales, esto le golpea todavía más, porque terminas funcionando como espejo involuntario, de algo que no sabe resolver dentro de sí. Y aunque pueda intentar reaccionar de forma calculada, el desgaste ya está en marcha, porque una persona sostenida por comparación, se queda muy desnuda cuando la comparación deja de beneficiarle. Te lo digo claro, también existe el riesgo de un último intento de recolocarse, una aproximación amable, una frase conciliadora sin profundidad, una manera de hacer ver que nada fue para tanto, o incluso un gesto que pretende dejarte como exagerado si no lo aceptas enseguida. Aquí es donde necesitas serenidad y memoria, porque el perdón verdadero no te exige tragarte la historia rota, ni volver al punto donde estabas antes, ni premiar la ambigüedad solo porque el ambiente cambió. Lo decisivo está en una consecuencia práctica muy cercana, una que toca tu paz diaria, tus vínculos y tu forma de ocupar espacios que antes parecían tensos, y cuando eso se mueva, ya no habrá vuelta al reparto anterior. Cáncer,
Ahora sí veo la salida clara, y además no llega de forma fría, llega con esa sensación preciosa de recuperar terreno emocional, de volver a respirar con amplitud, en sitios donde antes medías cada palabra como si pisaras cristales. La resolución no depende de que montes nada, depende de que la verdad se está colocando donde corresponde, y eso te favorece tanto por dentro como en tu entorno más inmediato. Vas a notar que la energía se limpia no porque el pasado desaparezca, sino porque dejas de sostener una carga que jamás fue tuya, y cuando eso ocurre tu luz vuelve a ocupar espacio sin pedir disculpas. Cuando alguien te lanza comentarios disfrazados de broma, pero con intención oculta, se queda una sensación incómoda difícil de ignorar. Si esto te suena de verdad, comenta, detecto la envidia fácil, porque ahora todo encaja. Me emociona ver la carta de la puerta dorada, porque anuncia apertura real, después de una etapa en la que parecía más fácil resistir que avanzar, y esta vez no hablo solo de alivio emocional, hablo de oportunidad concreta, respeto recuperado y movimiento a tu favor. Donde antes había confusión, aparece una conversación clara, una distancia saludable o incluso una propuesta, que llega justo cuando el ambiente deja de bloquearte, y eso puede notarse antes de lo que imaginas. A veces la recompensa no entra con ruido, entra con algo sencillo pero decisivo, una llamada distinta, una confianza que vuelve, una persona que por fin te mira sin filtro prestado. También se dibuja algo muy bonito en tu postura, porque ya no necesitas demostrar nada para saber lo que has vivido, y eso te coloca en una dignidad tranquilísima que desarma a quien antes intentaba provocarte. En vez de desgastarte revisando intenciones ajenas, empiezas a mirar lo tuyo con más hambre sana, con ganas de cuidar proyectos, amistades sinceras, rutina estable y espacios donde no haya que defender tu valor a cada paso. Si venías notando el ánimo revuelto, el sueño raro o el cuerpo cargado, esta corrección de ambiente puede devolverte vitalidad muy deprisa, como si de pronto te sobraran fuerzas que creías perdidas. Aquí aparece una posibilidad que me encanta, una alianza nueva o fortalecida con alguien que había permanecido más neutral, alguien práctico, observador, que no habla demasiado, pero cuando entiende cómo fueron las cosas, se posiciona mejor contigo y te aporta calma. No hace falta convertirlo en drama, puede ser un apoyo pequeño en apariencia, aunque enorme por efecto, porque una sola persona justa a tiempo te cambia una temporada entera. Esa ayuda además puede abrir una vía concreta en trabajo, dinero, planes o vida social, ya que cuando dejas de estar contaminado por cierta tensión, tus decisiones se vuelven más finas y los demás lo notan enseguida. Notas que alguien cambia cuando te va bien, se distancia o actúa extraño sin motivo claro, y eso no pasa desapercibido. Si lo has vivido así, escribe, conmigo no se compite, porque lo siguiente destapa todo. Me entra con muchísima suavidad el ramo sereno, y esta carta tiene una energía preciosa de reparación, no para volver donde te hirieron, sino para reconstruir el placer de compartir, confiar y sentirte bien sin anticipar veneno detrás de cada gesto amable. Es muy probable que durante este tiempo hayas aprendido a callar para protegerte, pero ahora la vida te enseña otra cosa, seleccionar mejor, no cerrarte, y usar tu sensibilidad como radar en vez de vivirla como carga. Lo que ocurrió no te vuelve desconfiado para siempre, te vuelve más fino, más selectivo y más difícil de manipular, y eso vale muchísimo para tu crecimiento personal. Si quieres aprovechar esta etapa de verdad, haz 3 movimientos internos muy simples. Habla menos de tus planes con quien aún te genera duda, pon límites sin explicar demasiado, y vuelve a elegir espacios donde tu cuerpo se relaja solo, porque ahí está la señal más honesta. No subestimes lo corporal, cuando un sitio, una conversación o una persona te encogen por dentro, eso también es información, y a partir de ahora la vas a respetar más. Al mismo tiempo, permítete mostrar alegría sin culpa, porque gran parte del daño ajeno se sostenía en que redujeras tu brillo para no incomodar, y eso se acabó. En lo material también veo movimiento favorable, quizá no como una lluvia súbita, pero sí como estabilidad creciente, una pequeña mejora, un gesto de reconocimiento, una oportunidad mejor colocada, o un ahorro que por fin deja de escaparse por tensiones externas. Esto encaja muchísimo con la idea de justicia, porque cuando dejas de malgastar energía en defenderte de ambientes drenantes, rindes mejor, piensas mejor, y tomas decisiones con más acierto. No es casualidad que después de una limpieza emocional muchas personas noten avances prácticos, ya que la claridad interior también ordena agendas,
vínculos, tiempos y prioridades en la vida. Quiero decirte algo muy claro antes de terminar, esa mujer sí va a pagar caro su envidia. Pero lo más importante para ti no es contemplar su caída, es notar cuánto creces, cuando ya no compites con una sombra que ni siquiera era tuya. La victoria real está en la paz, en recuperar tu voz natural, en darte cuenta de que nunca estuviste equivocado por sentir raro lo que era raro, y en comprobar que la vida sabe corregir lo torcido, sin que te conviertas en alguien duro. Aquí sales con más autoestima, más respeto por tu intuición, y más capacidad para elegir quién entra de verdad en tu mundo, y quién se queda fuera definitivamente. Todavía siento una expansión preciosa alrededor de ti, como si los próximos días o el cambio de ritmo más cercano trajeran una prueba tranquila de que todo empieza a encajar mejor, y esa señal te va a emocionar más de lo que imaginas. Cuando llegue, no la minimices, recíbela como confirmación de que has cruzado una etapa pesada sin perder tu esencia, y de que lo mejor empieza justo donde antes solo veías tensión. Y gracias por compartir este rato conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.